Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy hablaremos del método split. Dicho método se encarga de dividir a una cadena en cadenas pequeñas y al final podríamos almacenar a dichas cadenas pequeñas en un arreglo. Veamos cómo funciona. En primer lugar vamos a declarar a una cadena y lo vamos a llamar cadena. Y su texto va a decir los colores primarios. Luego debajo vamos a declarar a un arreglo vacío. Entonces escribimos el nombre del arreglo, igual, y luego escribimos corchetes. Luego debajo vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir la cantidad de elementos del arreglo es. Y lo vamos a concatenar con la cantidad de elementos, es decir, arreglo.length. Y finalmente vamos a agregar un break para tener una mejor visualización. Luego debajo vamos a utilizar al método split de la siguiente manera. En primer lugar escribimos el nombre de la cadena, punto seguido del método split, y dentro del paréntesis vamos a pasar una condición, es decir, que vamos a pasar un espacio en blanco, que quiere decir que vamos a dividir a la cadena cada vez que se encuentre un espacio en blanco. En pocas palabras, debemos obtener a 3 elementos, ya que el primer elemento sería el texto los, luego podemos ver el espacio en blanco. El segundo elemento, la palabra colores, espacio en blanco, y finalmente el tercer elemento, la palabra primarios. Asimismo, quisiera decirles que al utilizar el método split, también podríamos pasarle expresiones regulares o más conocido como regex, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora simplemente le estamos pasando la condición que cada vez que encuentre un espacio en blanco, divida a la cadena. Entonces, al dividir a la cadena, las cadenas pequeñas van a ser almacenadas en un arreglo. En este caso lo vamos a almacenar en el arreglo. Entonces escribimos el nombre del arreglo igual a este código. Y luego debajo vamos a itinerar a los nuevos elementos de este arreglo utilizando a un bucle for. Entonces escribimos for y dentro del paréntesis decimos que i va a ser igual a 0, i va a ser menor que la cantidad de elementos del arreglo, arreglo.length. Finalmente i más. Y luego para poder mostrar a los elementos del arreglo escribimos document.write y dentro del paréntesis escribimos arreglos seguido de corchetes. Luego delante escribimos la letra i para de esa manera tener una referencia al índice de cada elemento. Entonces, asimismo vamos a agregar una flecha y al final vamos a agregarle un break para tener una mejor visualización. Luego debajo, afuera del bucle, vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir la cantidad de elementos del arreglo es. Y lo vamos a concatenar con la cantidad de elementos del arreglo, es decir, arreglo.length. Entonces lo que debemos ver en la pantalla debe decir la cantidad de elementos del arreglo es 0, ya que al crear el arreglo, dicho arreglo no tiene ningún elemento. Luego debajo debemos ver a cada uno de los elementos del arreglo conjuntamente con su número de índice. Y al final debemos ver el texto que va a decir la cantidad de elementos del arreglo es 3, ya que dicho arreglo ahora tiene 3 elementos. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que dice la cantidad de elementos del arreglo es 0. Luego debajo podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo conjuntamente con su número de índice. Y al final podemos ver el mensaje que dice la cantidad de elementos del arreglo es 3, correcto. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar el método split, el cual se encarga de dividir a una cadena en cadenas pequeñas con respecto a una condición. En este caso hemos dividido a la cadena en cadenas pequeñas cada vez que se encuentre un espacio en blanco. Y es por ello que hemos obtenido a 3 cadenas pequeñas. Y dichas cadenas pequeñas fueron almacenadas en el arreglo. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar el método split. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.